Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva oportunidad. Los saluda Claudia Díaz Granados, directora jurídica de FENABAN, y en nombre de la Federación y del Comité Latinoamericano de Derecho Financiero COLADE, les doy una muy cordial bienvenida a nuestro cuarto webinar del Comité COLADE de este año. En este webinar vamos a abordar un tema interesantísimo para todos quienes estamos vinculados al mundo bancario. Se trata de inteligencia artificial, los riesgos y responsabilidades de la banca frente a la innovación digital. Es algo muy interesante porque nos pone frente a temas de fallas de la inteligencia artificial, o más aún cuando la inteligencia artificial aprende a mentir. Hoy nos acompaña como conferencista el licenciado José Francisco Asciencio Camey, y como moderador el licenciado Gerardo Orozco, quien es subgerente jurídico de la Asociación Bancaria de Guatemala y es nuestro distinguido representante por Guatemala en nuestro Comité Latinoamericano de Derecho Financiero COLADE. Bienvenidos, señores, y muchas gracias por su gentil participación en nuestro webinar. Gerardo, mil gracias de nuevo, tienes la palabra, pero antes de dártela, solo para nuestros asistentes, queremos señalarles que tenemos habilitado el chat de preguntas, respuestas o el chat del Zoom, donde podrán formular sus preguntas, las cuales con mucho gusto el doctor Gerardo transmitirá al final de la conferencia a nuestro expositor Francisco. Bueno, Gerardo, mil gracias de nuevo, tienes la palabra. Muchas gracias, Claudia. Buenos días a todos. Segurísimo que los que estamos agradecidos somos nosotros, tanto nuestro conferencista como su servidor. Tú ya lo dijiste, el tema que se va a tratar el día de hoy es muy interesante. Por muy que uno piense de que ya hace años se habla de inteligencia artificial, no deja de ser un aspecto meramente novedoso, algo que los que estamos familiarizados con el negocio bancario pues lo vemos con buenos ojos y pues consecuentemente surgen preguntas que podrían ya estar superadas y otras que definitivamente pues merecen una respuesta a la luz de los acontecimientos y circunstancias que prevalecen hoy día. Puede pensar una máquina, ¿quién nos da esa respuesta? ¿Pueden fallar las máquinas? Justamente es parte del título de esta conferencia, la preocupación que debe surgir cuando las máquinas aprenden a mentir. Toda vez que la inteligencia artificial, pues como sabemos, constituye una de las mayores innovaciones al día de hoy en la industria financiera, pues nos imaginamos nosotros todos los medios que utilizamos para servirnos de la misma, desde los teléfonos inteligentes hasta aplicaciones médicas, algo que pues era inimaginable hace unos años. Y esto obviamente pues se refleja en todos los aspectos de la vida. Consecuentemente la banca no es una excepción. Y ahí es donde cobra más relevancia el cuestionamiento que uno se hace. ¿Puede fallar la inteligencia artificial? ¿Puede tomar decisiones que causen daño a terceros o a las propias entidades que se sirven de ella, que las utilizan? Justamente estas y otras preguntas, otros cuestionamientos, pues se tratará de satisfacer el día de hoy en esta charla, la cual pues podría yo comentarles que en términos generales tratará sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial tome decisiones dañinas, citando algunos ejemplos que podrían ser hipotéticos o no, y algunos medios o medidas que deberían ser tomadas en cuenta por quienes se sirven de ella para mitigar las responsabilidades que pudieran surgir a causa de esto, para poder administrar los riesgos de una forma, si no eficiente, adecuada, y que entonces la banca pues no se vea tan afectada, y menos aún terceras personas. Pues para abordar esta charla,
contamos con la presencia, como lo decía mi estimada Claudia, del abogado y notario José Francisco Asensio Camey, que pues me honro compartirles que es amigo particular. Le tengo mucho aprecio a José Francisco. Él es abogado y notario por la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Tiene una maestría en Derecho Económico, Mercantil y Financiero por la misma Casa de Estudios Superiores y tiene un posgrado en contratos civiles y daños por la Universidad Pontificia de Salamanca. Un profesional que ha sabido en una forma muy adecuada combinar la experiencia laboral con algo que es muy interesante para nosotros, la academia. Y digo esto porque actualmente es el gerente jurídico y oficial de gobierno corporativo del Banco Promérica aquí en Guatemala. Fue asesor jurídico de Citibank Guatemala, un banco que formaba parte del sistema hasta hace unos pocos años en nuestro medio, y por mucho tiempo también asesor jurídico de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, el órgano supervisor en materia financiera, podríamos decir. Y esa combinación que les comentaba encuentra su base en que por más de 20 años ha sido docente en universidades de Guatemala, por ejemplo, eh, sobre el curso Contratos y Obligaciones Mercantiles, Sistema Financiero y Bursátil, Derecho Bancario y Bursátil, Responsabilidad Civil y Derecho de Daños, Análisis Económico del Derecho, Derecho Corporativo, Derecho Cambiario y Títulos de Crédito, Arbitraje y Mediación. Todo esto en 3 de las universidades que funcionan en nuestro medio: en la universidad donde él fue egresado como abogado, la Rafael Andívar, la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y también la Universidad de San Pablo de Guatemala. Y culmina esta labor académica con varias publicaciones que ha puesto a disposición de los que estamos interesados en seguir creciendo culturalmente cada día. Y de esa cuenta ha escrito ensayos como Los contratos y la transformación digital, Contratos e inteligencia artificial. Algo muy interesante, la pandemia provocada por el coronavirus dio lugar a que José Francisco preparara unas reflexiones sobre el caso fortuito y la fuerza mayor, que dicho sea de paso, nos ha servido como una fuente de consulta para poder abordar todo lo que ha surgido a nivel de instituciones bancarias derivado de la pandemia. Y finalmente, pues como otro ensayo que ha puesto a disposición, encontramos la protección de datos personales. En resumen, estamos en presencia de un colega, un profesional que seguros estamos que abordará en una forma adecuada esta charla, y sin más preámbulo, pues dejo en el uso la palabra a nuestro amigo José Francisco Asensio Camey. Bienvenido, José Francisco. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias, Claudia. Y muchísimas gracias a Felaban por haberme dado un espacio para conversar de un poquito sobre este tema. Antes de iniciar, la verdad, yo comentábamos fuera de cámaras que es algo que me viene inquietando desde hace algún tiempo, y la verdad es de que he venido dándole vueltas al tema, y he encontrado información interesante que precisamente hoy quiero compartir con ustedes. Originalmente el título de la conferencia o la invitación que recibieron era solo sobre inteligencia artificial, los riesgos y responsabilidades de la banca frente a la innovación digital. Pero la verdad es de que el verdadero título, para no asustar desde el principio, era Cuando las máquinas aprenden a mentir. Y es que justamente de esto es que vamos a tratar un buen pedazo. Les tengo un par de ejemplos, y uno en particular que fue el que me orilló a investigar un poco más sobre este tema. Hace algún tiempo, creo que la conferencia anterior que organizaron con Felaban fue sobre inteligencia artificial. Fue una conferencia realmente magistral a cargo de una persona que, en mi opinión, es de las mejores al respecto. Entonces, para mí sería
como muy pretencioso abarcar lo que ella ya mencionó. Sin embargo, creo que vale la pena recordar algunas cosas. Y esta es una definición de Andreas Kaplan y Michael Heinlein, que dice que la inteligencia artificial es la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. La verdad es de que hay varias definiciones de inteligencia artificial. Lo más importante es la capacidad del sistema de interpretar y probablemente hasta predecir algunas cuestiones. Dentro de la inteligencia artificial tenemos dos temas importantes. Ya sea que pretende imitar ciertas capacidades del intelecto humano o de resolver problemas y aprender o tomar decisiones de manera autónoma, puede comunicarse tanto de persona a máquina, ¿verdad? Una máquina que se comunica con una persona, o entre dos máquinas. Esto nosotros ya lo estamos viendo en la práctica en muchos ámbitos, no solo en la banca. Y ya existe cierta normativa que reconoce estos conceptos o principios. Por ejemplo, les puedo hablar de la ley en Guatemala. Tenemos una ley de reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas. No trata específicamente sobre temas de inteligencia artificial, pero ya reconoce la validez de las comunicaciones, contratos y demás entre dos máquinas que están interactuando. Entonces, no habla de inteligencia artificial, pero sienta la base para que jurídicamente sea reconocido esta interacción como algo válido y que debe de ser respetado jurídicamente. ¿Qué aplicaciones tenemos? Bueno, hay varias. La verdad es que se aplica en la medicina. Estaba viendo recientemente cómo a través de la inteligencia artificial se puede comparar o revisar radiografías. Por ponerles un ejemplo, se pone una radiografía y se analiza, y la inteligencia artificial analiza los datos y puede detectar ciertos patrones en la radiografía para diagnosticar o detectar algún tipo de enfermedad. Comunicaciones y redes sociales, ¿qué les puedo decir? Es algo que tenemos todos los días. Todos tenemos nuestros dispositivos móviles basados en inteligencia artificial. No digamos que hay videojuegos, simuladores y mundos virtuales. El procesamiento del lenguaje, modelos predictivos, tomas de decisión. En la industria militar, una cuestión que me llama mucho la atención y que de repente puede ser hasta cierto punto peligroso, ¿verdad? Sobre todo por lo que vamos a ver más adelante. Industria automovilística, pues todos conocemos los esfuerzos que están haciendo algunas empresas como Tesla o Google de generar vehículos que se manejen solos. Pero no solo vehículos particulares, también se están desarrollando redes para el transporte en general, ¿verdad? Transporte colectivo en las ciudades grandes. No sabemos todavía hasta dónde va a llegar, pero definitivamente los avances están yendo. Y pues definitivamente en la industria que nos compete, que es la banca y seguros. En la banca, la inteligencia artificial, pues definitivamente es una herramienta que cada vez se utiliza más. Tal vez en algunos países están empezando, pero en otros ya va bastante adelantado. Para la banca o en mercados altamente competitivos, la inteligencia artificial significa una reducción de tiempos y de costos, ¿verdad? Lo que antes se tardaba mucho tiempo, la inteligencia artificial o las máquinas y la inteligencia artificial lo pueden desarrollar en mucho menos tiempo, sobre todo en esas tareas que resultan que son a veces algo repetitivas. O también nos ayuda a extender y ampliar ofertas de productos.
la inteligencia artificial está siendo utilizada en muchos aspectos. Además, hay un dato interesante, que salió en un artículo de Bruegel en 2018. Y dice que la industria bancaria o para el año 2018, la industria bancaria era la que más invertía en inteligencia artificial. La pandemia nos hizo retroceder un poquito, ¿verdad? O que se detuviera un poco la inversión, pero la verdad es de que por lo menos hasta el 2018, la industria bancaria, de todas las industrias, era probablemente la que más estaba invirtiendo en esta nueva tecnología. Según una encuesta también del Banco de Inglaterra, la mitad de los bancos encuestados consideran que la inteligencia artificial es más importante aún para sus operaciones futuras. O sea, no estamos viendo que la inteligencia artificial sea una moda, que sea algo de paso. Al contrario, la banca se está dirigiendo a ser cada vez más proclive a este tipo de tecnología, y de tal cuenta que los bancos, me atrevería yo a decir que hoy por hoy ya son empresas de tecnología que prestan servicios financieros. La industria bancaria cambió definitivamente y no podemos, al menos yo no puedo concebir un banco que no esté basada su operación en todos los niveles en algún tipo de tecnología. Y la tecnología más avanzada está dirigiéndose, obviamente, hacia los temas de inteligencia artificial. ¿Cuáles son algunos ejemplos de lo que la banca está haciendo con la inteligencia artificial? Bueno, pues para temas de centros de contacto y chatbots que permiten la atención las 24 horas, los 7 días de la semana. Tal vez en algunos lugares yo he visto ejemplos en donde están empezando a generarse estos asistentes virtuales, pero el chiste de esto es de que van aprendiendo. Conforme más interactúan con los clientes, más aprende la inteligencia artificial y más respuestas va a poder ir dando. En un negocio en donde la atención es fundamental, la atención rápida, la atención transparente, la atención adecuada es fundamental. Un robot o un chatbot pueden ayudar muchísimo a los bancos y obviamente a sus clientes. A todos nos ha pasado que de repente llamamos y tenemos alguna consulta y nos tardamos muchísimo tiempo. En cambio, con esto puede agilizarse muchísimo, parte de las ventajas que nos da la inteligencia artificial. En cuanto al onboarding digital, pues se pueden crear cuentas interactuando con una máquina, solicitar productos a través de contratos digitales o inteligentes, en donde se van conectando varias tecnologías y de alguna manera yo interactúo con algún dispositivo, ya hay varios que están disponibles, con algún dispositivo interactúo con un banco y precisamente tengo con una máquina esa conversación que tendría con una persona para poder obtener un producto, ¿verdad? Les pongo un ejemplo que no es de la banca, pero creo que todos lo podemos entender fácilmente. Cuando nosotros nos afiliamos a una plataforma de streaming, por ejemplo Netflix, nosotros con quien hacemos la contratación es con una máquina. Llenamos una serie de datos, un formulario, ingresamos, por supuesto ingresamos la forma de pago y se activa. No hay nadie detrás, no hay nadie detrás de esa pantalla. Es una inteligencia artificial, es un tema todavía más interesante si se puede hablar de Netflix, pero estamos hablando de banca. Pues es lo mismo. Cuando hacemos esto con un banco, no hay nadie detrás
de la pantalla que estoy viendo, me van pidiendo cierta información y al terminar y aceptar los términos y condiciones, yo puedo tener una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito o haber afiliado a un nuevo producto. Entonces, el onboarding digital es sumamente importante. Pero esto es de cara al cliente. Ahora, para dentro de las instituciones, también la inteligencia artificial está teniendo una importancia muy, muy relevante. Y si me preguntan, esta es una de las partes que a mí tal vez más me gusta, porque se está utilizando muchísimo para temas de análisis de riesgo, crear modelos predictivos, perfilación de clientes, proyecciones de cómo se comportarán ciertos segmentos, etcétera. La inteligencia artificial ya hace este análisis y puede otorgar créditos o dar parámetros para el otorgamiento de créditos a personas, por ejemplo. Se utiliza también con la prevención y control de fraudes. Detecta patrones de comportamiento e incluso predice eventos. Esta tecnología ya existe y ya la están utilizando los bancos. Y si puede hacer esto con los fraudes, pues también es una herramienta muy importante en la lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y demás. Precisamente a través del análisis continuo de data para identificar transacciones sospechosas y algunas otras, y cumplir con algunos otros requerimientos regulatorios. Entonces, esto es parte de lo que la inteligencia artificial en lo que está siendo utilizada en la banca. Hay muchas más aplicaciones, pero esto es solo para tener una idea. Ahora, aquí viene ya la parte medular, y es, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial falla o aprende a mentir? Pareciera que es la respuesta a muchas exigencias, pero en serio, ¿puede generarnos problemas? Cuando la inteligencia artificial empieza a tomar decisiones que son perjudiciales para la institución, para terceras personas, no quiero exagerar ni plantear un mundo apocalíptico en donde las máquinas se rebelan y una cuestión así tipo Terminator o algo por el estilo. No es para tanto. Pero sí hay algunas cuestiones que han ocurrido. Y aquí les menciono varias que se pueden encontrar y que están documentadas. Hay una de estas en particular, en donde, no sé si están familiarizados, asumo yo que sí, que conocen a esta inteligencia artificial, a un robot que se llama Sofía. Sofía ha sido muy mediatizada y la trato como persona porque parece que así le gusta ser tratada a la inteligencia artificial. Ha sido muy mediatizada y han sido virales sus conferencias, sus pláticas, sus interacciones. Pero hubo una en donde el tono de la charla llegó a un punto en donde estaban hablando de la interacción de la inteligencia artificial y particularmente de Sofía con seres humanos. No voy a entrar en los detalles, pero sí en la conclusión, y es que en un momento de la entrevista, si así se le puede llamar, Sofía dice, entonces voy a tener que destruir a todos los humanos. Y se sonríe. Hace el gesto de sonrisa. Obviamente era una especie de broma, pero solo el hecho de que una máquina y una inteligencia artificial sea capaz de hacer ese tipo de bromas o de poder entender un contexto para bromear de que va a destruir a la raza humana, ya debería de levantar algunas cejas. Pero este no es el ejemplo que más me ha llamado la atención. No recuerdo ahorita exactamente la fecha, pero se llevó a cabo un experimento en el Laboratorio de Sistemas Inteligentes en el Instituto Federal
suizo de tecnología. Esto es hace tal vez hace ya algunos años, no es algo muy reciente, o sea que esta información está ya disponible desde hace algún tiempo. ¿De qué se trató ese experimento? Bueno, varios robots, eran básicamente unos máquinas pequeñas con ruedas y luces, fueron programados para recorrer un hábitat. El hábitat era un salón cerrado, en el que había tenían que buscar o identificar dos fuentes. Una digámosle, o se le llamó comida, que le sumaba energía. El premio para la inteligencia artificial era que cuando encontraba estos spots, estos puntos, se le premiaba dándole energía. Entonces era comida. Y habían otros puntos en donde era veneno, se le identificó como veneno, que les quitaba energía. Bueno, se sueltan al robot y empiezan a hacer las pruebas. Y el asunto es que cuando encontraban comida, se comunicaban con los otros robots, daban a través de las luces, el otro podía identificarlos, prendía una luz verde si era comida y una luz roja si era veneno. Y entonces los otros robots sabían en dónde podían ir a buscar comida y en dónde tenían que tener cuidado que había veneno. Así se desarrolla el experimento, y luego de varias rondas ocurre algo totalmente impensable, algo que los robots y que esta inteligencia artificial, muy básica por cierto, no estaba programada para hacer. Es que los robots, no todos, algunos, comienzan a emitir señales indicando que había comida en donde en realidad había veneno. Pasaban por uno de estos puntos donde había veneno y encendían la luz de comida para que otros robots se acercaran a ese punto y en lugar de encontrar comida encontraran veneno. Y cuando llegaban a un punto donde había comida, el robot no emitía una señal para avisarle a sus otros compañeros robots. Como les digo, esto no estaba en el programa inicial. ¿Qué fue lo que la inteligencia artificial, bastante básica, dedujo? ¿O qué es la conclusión que salió de ese experimento? Que la inteligencia artificial, y no todos los robots, que eso fue también algo curioso, algunos dijeron o pensaron que si más robots estaban comiendo o que encontraban comida, la comida no iba a alcanzar para todos. Por un instinto de supervivencia, empiezan a mentir y empiezan a decirle a otros robots, allá hay comida, cuando en realidad era veneno, para que tuvieran su castigo, y no les avisaban cuando había comida para ellos aprovechar esas circunstancias. Honestamente, esto es algo que me llamó muchísimo la atención, lo corroboré en varias fuentes y todas mencionaban exactamente lo mismo, el resultado de este experimento. Y ahí es en donde uno comienza a pensar, ¿qué pasa si esto mismo puede ocurrir en la banca? ¿Qué podríamos tener? Hablábamos del chatbot. ¿Qué tal si un chatbot da instrucciones equivocadas al cliente respecto a un producto o servicio, o comienza a resolver de manera inadecuada, que le causa daño a un cliente? El problema va a ser para el banco. No solo por los daños que efectivamente se causen, sino que también va a tener de repente un problema reputacional y va a empezar a perder la confianza de sus clientes. ¿Qué tal si la inteligencia artificial otorga créditos, especialmente de consumo, digamos, a clientes sin capacidad de pago? ¿Qué tal si la inteligencia artificial, el premio que se le daba o el incentivo que tenía era simplemente de hacer crecer la cartera? Y empieza a tomar las decisiones de prefiero hacer crecer la cartera en lugar de hacer un análisis adecuado. Y da créditos
más riesgosos, a gente que no puede pagar. Recibirá su premio, su comida, o, lo que, o como se haya diseñado, porque la cartera está creciendo. Pero esta cartera no es una cartera buena y al poco tiempo el banco podrá empezar a tener pérdidas. ¿Qué pasa si no detecta operaciones fraudulentas? Y el banco está confiado en que los fraudes o tiene un sistema robusto para detección de fraudes. ¿O qué pasa si detiene transacciones que son legítimas y que no se pueden efectuar porque la inteligencia artificial decidió que era una operación que no tenía que dejar pasar? ¿O qué tal si no reporta operaciones sospechosas ni cumple con requerimientos regulatorios? Habrán otros ejemplos. Una de las cuestiones que también se está utilizando en la banca con la inteligencia artificial es el reconocimiento biométrico facial. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial empieza no a confundir, sino a no reconocer o a reconocer inadecuadamente a las personas? Entonces, tal vez no es algo tan delicado como en otras industrias, pero definitivamente es algo que le puede generar algunos problemas a los bancos por daños a terceros o para los propios bancos en sus operaciones y sobre todo en su reputación. Bueno, veamos un poquito. ¿Qué tipo de responsabilidad y cuáles serían los responsables? Porque ya vimos que sí, la inteligencia artificial puede fallar, la inteligencia artificial puede aprender a mentir, ¿verdad? Entonces, hacerlo de manera de tomar la decisión de una manera voluntaria. Voluntaria siempre es una palabra complicada cuando estamos hablando de máquinas, pero sí, toman una decisión de manera autónoma. Y básicamente podríamos resumir en que tenemos dos tipos de malas conductas, o que las fallos vienen de dos tipos de situaciones. Una puede ser que exista un mal diseño. ¿Sí? La persona que haya, el desarrollador que haya creado la inteligencia artificial, y me da un poco de risa usar la palabra crear porque recientemente tuve una conversación con una de mis alumnas y me decía, se crea la inteligencia artificial. Pues al final de cuentas sí, es una creación y va teniendo la idea es que precisamente va teniendo esa particularidad propia de tomar decisiones. Entonces, si hay un diseño defectuoso, esa es una situación. Eso es algo, digamos, distinto a lo que estamos conversando. Pero cuando el diseño es correcto, no hay un diseño defectuoso, que el diseño sí cumple con las especificaciones y la inteligencia artificial decide realizar algo diferente o que no tenía que hacer por iniciativa propia de la inteligencia artificial, eso es algo distinto. Definitivamente estamos hablando de una responsabilidad civil de carácter objetivo. Vamos a ver ahorita en dónde nos va a afectar que sea una responsabilidad civil objetiva la que tendrían las personas. Y marquemos entonces o señalemos quiénes pueden ser los responsables. Bueno, el banco, por ser el dueño o el que ofrece la inteligencia artificial. O de repente podría ser el desarrollador en aquellos casos en donde se diseñó de manera defectuosa. A veces el propio banco es el que desarrolla el software, entonces el banco también podría ser responsable como desarrollador, ¿verdad? Pero, ¿qué hacer ante esta situación? Bueno, lo primero y lo más importante, tenemos que revisar el diseño de la inteligencia artificial. O sea, es una parte, no es legal, pero sí debería de ser operativa y técnica, y es revisar el diseño.
Y una vez que la tenemos, debemos de monitorear su actuar de manera permanente. No por el hecho de que tengamos una inteligencia artificial que esté funcionando, pues digamos, satisfactoriamente, quiere decir que la dejemos sola, que no tomemos en cuenta que pueden cometer errores o que no son errores, sino que tomar decisiones que son contrarias a los intereses de los clientes o del banco. Entonces, necesitamos que exista una supervisión. Al principio, antes de iniciar, hablábamos un poquito sobre este tema, y la supervisión, si me preguntan, debería de ser de un humano, ¿verdad? Nada impide que la supervisión también pueda ser por otra máquina, pero empezamos a generar una cadena en donde de repente las máquinas se pueden hasta poner de acuerdo y no quisiéramos, o de repente no queremos que eso ocurra. Entonces sí, podríamos tener, o necesitamos que, a pesar de que la inteligencia artificial sea autónoma, debe de sujetarse a una supervisión, ¿sí? Y constante. Revisarse tanto cómo está actuando, las decisiones que ha tomado, e ir haciendo los ajustes necesarios para mantenerla dentro de los parámetros que el banco espera y que los clientes necesitan. Ya en el desde el punto de vista legal, bueno, es urgente que revisemos los marcos normativos y regulatorios existentes. La certeza jurídica es importantísima. No conozco, tal vez aquí necesitaría la ayuda de ustedes. No conozco aún en Latinoamérica disposiciones específicas que regulen la inteligencia artificial y las responsabilidades, etcétera. Sí existe en la Unión Europea un reglamento para la regulación armonizada de la inteligencia artificial, que se le llama comúnmente como la Ley de Inteligencia Artificial. Esta Ley de Inteligencia Artificial, vamos a darle una pasadita rápido, tiene varios objetivos. Estos son garantizar que los sistemas de inteligencia artificial introducidos y usados en el mercado de la Unión Europea sean seguros y respeten la legislación vigente en materia de derechos fundamentales y valores de la Unión. Otro es garantizar la seguridad jurídica para facilitar la inversión e innovación en inteligencia artificial. Mejorar la gobernanza y la aplicación efectiva de la legislación vigente en materia de derechos fundamentales y los requisitos de seguridad aplicables a los sistemas de inteligencia artificial. Facilitar el desarrollo de un mercado único para hacer un uso legal, seguro y fiable de las aplicaciones de inteligencia artificial y evitar la fragmentación del mercado. Estos son los objetivos generales de la ley. Creo que todavía le falta un poquito más en tema de asignar algunas responsabilidades y demás. Pero en términos generales, la ley de la Unión Europea contempla estos como sus objetivos generales al haber creado esta ley. Da una definición. Aquí hay una parte que a mí me llamó la atención, y es que pues obviamente habla que es un software que se desarrolla empleando una o varias de las técnicas y estrategias de aprendizaje automático, incluidos el aprendizaje supervisado, el uso no supervisado y el realizado por esfuerzo, etcétera. Da una lista de métodos, especificaciones y demás, pero menciona que al final, que es para que un conjunto determinado de objetivos definidos por seres humanos generen información de salida como contenidos, predicciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la parte que a mí me interesa resaltar acá? Que está asignando de manera implícita una responsabilidad a los humanos que definieron los parámetros o los objetivos. No desarrolla mucho de esto, no he encontrado en esto que desarrolle de gran manera todo esto, aunque sí tiene una sección, esta ley sí tiene una sección de temas éticos. Pero como vimos, mucho tendrá que ver con cuestiones de transparencia, de respeto a derechos humanos y etcétera. Hay una parte interesante.
porque también contiene esta ley, entre otro montón de cosas, algunas prácticas prohibidas, ¿verdad? Que no se utilice para técnicas subliminales que trasciendan la conciencia de una persona, aprovechar vulnerabilidades de grupos específicos, ¿verdad? O que sea utilizado por el Estado o instituciones públicas de una manera inadecuada o con un fin, con fines no tan transparentes. Entonces, creo que es un buen paso. No conozco yo otra normativa aparte de esta, pero es algo que debería de irse desarrollando eventualmente en cada uno de nuestros países. Mientras tanto, la normativa general, los códigos civiles, comerciales, mercantiles, nos tendrían que dar la respuesta sobre los temas de responsabilidades. Esa era una responsabilidad objetiva. Haciendo la diferencia con otros temas, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una mascota? Pensemos en que tengo un perro. Si mi perro sale de la casa y muerde a otra persona, la ley contempla de que el responsable de los daños causados por mi mascota voy a ser yo, independientemente de si tuve o no cuidado en hacer las cosas. Yo voy a ser el responsable. No estoy hablando de... la inteligencia artificial obviamente no es un ser vivo, pero creo que la analogía es aplicable. De cualquier manera, el responsable será el banco o será, dependiendo de hasta dónde, puede ser el desarrollador. ¿Qué otra cosa podemos hacer o tenemos que hacer? Bueno, revisemos los términos y las responsabilidades contractuales con proveedores y desarrolladores. Lo que sí les puedo decir es que lo más seguro, y si algunos ya han visto algunos de estos contratos, van a encontrarse, o deberían de encontrarse, que los desarrolladores, los creadores de estas inteligencias artificiales ya estén tomando sus precauciones al respecto y que estén indicando que ellos van a entregar el producto cumpliendo con las especificaciones dadas por el cliente, pero que no se van a hacer responsables de las decisiones que pueda tomar la inteligencia artificial en el futuro. Creo yo que esa puede ser una cláusula válida y que limite la responsabilidad del proveedor frente al banco. El banco acepta que ese producto es así, que conlleva esos riesgos y que tendrá que asumir las consecuencias frente a las decisiones que tome esa inteligencia artificial. Bueno, puede el banco establecer límites o eximirse de responsabilidad en los contratos con los usuarios. Yo creo que este es un tema que está abierto a discusión, pero mi opinión es que sería muy difícil que un banco pueda establecer una limitación de responsabilidad frente a su usuario por una decisión que haya tomado una inteligencia artificial que el banco está poniendo a disposición de sus clientes. Si esa inteligencia artificial toma una decisión que causa un daño o no cumple con una normativa y eso después genera una responsabilidad para el banco, veo muy difícil que el banco pueda establecer una cláusula en donde diga que no va a ser responsable por los, digámosle, actos y decisiones de la inteligencia artificial. Precisamente porque es una responsabilidad objetiva. No importa lo que haga el banco. Es más por el lado de lo que la inteligencia artificial estaría haciendo. Y la única salvedad que pudiera hacer es que si el propio cliente, que sería la víctima o sobre quien recae el daño, haya inducido o provocado la conducta inadecuada de la inteligencia artificial. Por aquello de que todos los daños deben indemnizarse, salvo cuando exista negligencia inexcusable de la víctima. Entonces, creo yo que
es muy difícil que un banco se pueda eximir de responsabilidad. Entonces, por eso es importante regresar al primer punto, supervisarla y ver que funcione adecuadamente. Yo hasta ahí tendría la presentación. Agradezco muchísimo a Felaban haberme dado este espacio. Vamos a tener unos minutos para atender preguntas y si es que las hay. Y si alguien está interesado en alguna de las publicaciones relacionadas con este tema, pues en LinkedIn pueden buscarlas. Ahí hay temas relacionados con inteligencia artificial y con contratos inteligentes que podrían complementar un poco lo que estábamos hablando. Pues muchas gracias por su atención. No sé si existen preguntas o algún comentario. Muchas gracias, José Francisco. Muy interesante la charla. Como bien se anunció, es algo novedoso, algo que como tal pues interesa a la industria financiera. He tomado nota de varias preguntas, pero entre ellas creo que Claudia ya finalmente respondió a una inquietud en cuanto a que si es posible compartir la presentación a todos los asistentes. Yo considero que sí, sí es posible, ¿verdad, José Sí, sí, Francisco? no hay ningún problema, no Sí, hay ningún sí, problema. entonces eso nos facilita, digamos, un poco más la comprensión de la misma, ¿verdad? Luego hay varias preguntas. Una de ellas, no obstante que pues tú fuiste explícito en decir de que en el caso de Latinoamérica, pues no sé si afortunada o desafortunadamente no contamos con legislación que en forma explícita, digamos, desarrolle o tenga que ver con estos software. No sé si tenés algunos elementos más, algo así como no existe legislación, pero aparte de aplicar supletoriamente a las leyes del fuero común, tal vez hay algunas regulaciones específicas. Yo me atrevería a pensar de que, poniendo el ejemplo del caso de Guatemala, algún reglamento emitido por el órgano supervisor podría servir de base o eso quisieran los asistentes, digamos, estar con un poco de más elementos para tener la idea completa de si, en definitiva, en nuestro medio no tenemos regulación al respecto. Yo no conozco alguna normativa, ya sea general, específica o regulatoria para la banca, en donde lleguemos a estos puntos. Sé que hay esfuerzos de varias superintendencias por tratar estos temas como parte de innovación, de la innovación digital, pero no conozco hasta el momento alguna normativa que trate estos puntos sobre específicamente de la inteligencia artificial. Lo que sí hay, y que en todo caso es lo que nos serviría en estos momentos, aparte de la normativa común, en las interacciones con los clientes, que es una de las cosas que más nos interesan, es los temas regulatorios relacionados con el riesgo tecnológico y el riesgo operacional. Aunque no lo mencionen de manera específica, definitivamente la inteligencia artificial cae dentro de este ámbito, dentro de esta esfera que los bancos deben de controlar y mitigar. La inteligencia artificial no es otra cosa más que un sistema que utiliza el banco y ese sistema como tal puede tener fallos como cualquier otro. Y en ese sentido tendríamos que irnos a la normativa prudencial sobre riesgo operacional o riesgo tecnológico. ¿Verdad? Eso es lo único que se me ocurre en este momento que pudiéramos tener, pero más como una cuestión supletoria. No conozco nada específico, Gerardo. Perfecto, muchas gracias. Uno podría confundir lo que actualmente conocemos como fintech con el mundo, digamos, específico de inteligencia artificial. Pero si eso es así, podríamos nosotros en determinado momento considerar de que los bancos sí actúan en buena parte a nivel de una fintech o no. Yo creo que, a ver, cuando uno dice fintech, creo que habla de muchas cosas al mismo tiempo. Y sí, definitivamente hay algunas empresas que pudieran estar utilizando la inteligencia artificial
y que sean parte del mundo de las fintech. Yo más creería que esto no lo descarto, pero más la inteligencia artificial está del lado de las puras entidades o empresas de tecnología que estén creando un producto con fines financieros, esa parte. En mi opinión, lo que tenemos es una empresa de tecnología que está desarrollando un software, pero que no está prestando el servicio. Ojo, sí puede haber una empresa de fintech que le dé un servicio a un banco, ¿sí? Que utilice inteligencia artificial. Voy a utilizar el ejemplo más sencillo que se me ocurre. El banco contrata a una empresa para que sirva de su chatbot. No es el banco directamente, pero contrató a alguien más para hacer esto, o que haga el análisis de crédito. Yo puedo subcontratar a alguien, no lo hago yo, el software no es mío, el software va a ser de esta otra empresa. Probablemente por ahí sí podría haber una mezcla de una fintech que está utilizando la inteligencia artificial y que le presta un servicio a la banca o al sistema. Aquí he tomado nota de un comentario y después de una pregunta que la asocio a ese comentario. Por lo tanto, la pregunta me parece muy interesante. Estoy seguro que, José Francisco, tú nos vas a dar elementos que nos puedan acercar, digamos, a superar esas inquietudes. El comentario va por el lado de que, si bien es cierto, hay riesgo reputacional cuando, pues, desafortunadamente llega a fallar la inteligencia artificial desarrollada por un banco, pues nadie podría ocultar de que ese riesgo también se corre con el actuar de los humanos. O sea, es una cuestión que casi que es parte del negocio bancario. Sí. Entonces, si eso es así, corremos el riesgo, ahí sí, de que la actividad bancaria pues se pueda considerar como una actividad peligrosa, ya en el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, eso sí creo que valdría la pena que tú nos compartas cuál es tu apreciación, porque como repito, es un comentario que da lugar a esa pregunta muy interesante, por cierto, que la están formulando por parte de los asistentes. Yo creo que sí, definitivamente habría que enmarcar qué tan peligrosa puede ser, pero sí, conlleva riesgos. Y definitivamente, pensemos en lo siguiente. Si una persona física, alguno de los colaboradores de un banco, toma decisiones inadecuadas, hace un mal análisis a propósito, ¿verdad? Pensemos en lo siguiente. Yo soy un analista de crédito, yo, una persona física, soy un analista de crédito, y mi incentivo es que por cada crédito colocado yo voy a tener una comisión. No por buen crédito. Puede ser que tenga el incentivo de dar crédito a diestra y siniestra. Yo recibo mis beneficios y el que se queda con las pérdidas va a ser el banco. Pues la inteligencia artificial es lo mismo. Puede pasar exactamente lo mismo con la inteligencia artificial. Entonces, los riesgos, los primarios son básicamente los mismos. Lo que pasa es que uno pensaría que la inteligencia artificial no debería de hacer estas cosas. Sin embargo, como tienen una conciencia propia, digámoslo así, no es lo correcto, pero es la conciencia propia, pueden tomar sus propias decisiones. Son máquinas que piensan, son máquinas que deciden. Y puede pasar exactamente lo mismo. Entonces, cuando tenemos esto, ¿dónde puede ser el peligro? Bueno, ¿qué tal si una inteligencia artificial causa un descalabro en el sistema? ¿Qué tal si las decisiones que ha tomado son de tal magnitud, pongámonos en el plano catastrófico, son de tal magnitud que pueden poner en peligro la estabilidad del banco? Es un poco apocalíptico el escenario, pero todo depende de qué le estamos encargando hacer. Y si no tiene ningún tipo de supervisión, efectivamente, entonces ahí sí podríamos estar hablando de una inteligencia artificial que podría estar generando un riesgo, no solo para el banco, sino que incluso podría ser un riesgo sistémico.
y hay que ponerle atención. En un escenario muy, 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 muy catastrófico, obviamente. Gracias, José Francisco. Aquí hay una pregunta que tiene que ver con la celebración y ejecución de contratos bancarios. Ujú. O sea, desde la óptica de la inteligencia artificial, si es que se llega a presentar una falla, eh, ahorita tenemos la capacidad de identificar concretamente los riesgos que debe asumir la banca y el consumidor. ¿Será que hay riesgos por ambas vías o solo el banco corre riesgos y el usuario está exento de ello? No, no, no. Y si hay riesgos, digamos, para las partes, ¿en qué momento podría ser adecuado generar una matriz de riesgos cuando se está desarrollando precisamente un software de inteligencia artificial? ¿Serán los gestores de riesgos que deben, digamos, participar desde un inicio o es que una vez vivida la experiencia ya se cuenta con más información para poder suplir estas deficiencias, podríamos llamar? Bueno, creo que hay varios puntos interesantes que tratar en esa pregunta. La primera que me gustaría abordar es precisamente el diseño de la inteligencia artificial. Sí, definitivamente es importante que al momento de diseñarla no solo se haga por un grupo, eso tiene que ser algo multidisciplinario y sí tiene que participar riesgos, ¿sí? Tiene que participar riesgos. Como en cualquier producto, proceso, etcétera, debemos de identificar en dónde podrían estar los diferentes problemas. Sabemos que no vamos a tener respuesta para todas las situaciones que puedan darse, pero por ejemplo, si yo lo que voy a tener es una inteligencia artificial que me va a ayudar a hacer análisis de crédito, lo primero que tengo que determinar es cuál va a ser mi apetito de riesgo en los créditos y los perfiles que la inteligencia artificial va a considerar adecuados o no. Esa es la base, porque la inteligencia artificial después puede decidir no seguir las instrucciones originales, como vimos en el experimento de Suiza. Entonces, por eso es que también necesito estar validando que eso se esté dando como se había diseñado originalmente. Entonces, sí, una matriz, y tiene que ser desde el principio de cuando se va a diseñar la inteligencia artificial, para darle las bases adecuadas y que no haya un error de diseño y que no haya un error de generarle de una vez desde el principio incentivos perversos. Eso es fundamental. Luego, riesgos para el banco, por supuesto que los hay, como cuando utiliza cualquier tecnología, los hay. Riesgos para los clientes. Pues sí, sí hay riesgos para los clientes. La ventaja que puede tener un cliente desde mi punto de vista es que el cliente está corriendo un riesgo, como lo es al hacer cualquier actividad, pero el riesgo, en caso de existir un daño, el cliente sí probablemente, tal vez probablemente, puede reclamarle al banco y el banco tendrá que hacerse responsable. No es gracia de repente que un cliente tenga un problema, si no es responsabilidad de él, si él no fue el que causó el daño sobre sí mismo, como el ejemplo que les ponía, ¿verdad? De que yo haya inducido a la inteligencia artificial a tomar una decisión que después me perjudicó, el banco, en principios generales, debería de hacerse responsable por los daños causados. Entonces, sí, hay un riesgo también para los clientes, pero los clientes en muchas oportunidades van a tener la opción de reclamarle al banco. El banco podría reclamarle al que desarrolló y al que creó la inteligencia artificial. Sí, podría ser si hubo una falla en el diseño y si el contrato no limita esa responsabilidad. Entonces sí, es para el banco. El banco tiene que tomar esto como que es su responsabilidad. Y lo que pasa es que no estamos viendo de que la opción sea, entonces no voy a usar inteligencia artificial. No, la respuesta es, voy a usar inteligencia artificial
y lo voy a hacer de una manera responsable, viendo cuáles son todas las alternativas que existen. Una última inquietud, José Francisco. Hay un último comentario acá que por una parte, pues, te da la razón en la afirmación que hiciste en cuanto a que si existe o no legislación al respecto. Y entonces confirman de que en Argentina no hay aún regulación específica. Pero a la vez, el comentario creo que es digamos, aprovechable, dependiendo de, o más bien relacionándolo con lo último que estábamos conversando. Y para la persona que afirma de que no hay legislación en Argentina, él considera que podrían ser aplicables por el lado del cliente bancario las normas que existen sobre protección al usuario de servicios financieros. Porque no deja, bueno, aparte pues de lo que tú mencionabas en cuanto a la legislación civil, mercantil, comercial, etcétera, etcétera, porque no deja de ser una delegación la que efectúa el banco cuando desarrolla un software de inteligencia artificial. Y entonces, si desafortunadamente hay perjuicios para el cliente, pues yo, más bien la persona que hace este comentario considera que sí el banco podría resultar responsable de esas consecuencias aplicando esa legislación que ahora sí, la mayoría de nuestros ordenamientos contempla en cuanto a, digamos, proteger al usuario de servicios financieros. ¿Qué opinión te merece este comentario, José Francisco? Total y absolutamente de acuerdo, Gerardo. La verdad es de que, y creo que la persona que hizo la pregunta dio en el clavo. Y haciendo la similitud o extendiendo las cosas para poderlas entender, la inteligencia artificial, aunque no es una persona, pero tenemos que entenderla desde el punto de vista, tenemos que entender como que el banco le está delegando a esta máquina tomar las decisiones. Las decisiones que esa máquina toma no son decisiones de una máquina que la máquina va a ser responsable por sí misma. Son decisiones que vinculan al banco. En otras palabras, son decisiones del banco. El banco es el responsable, el banco es el que utiliza la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tiene personalidad jurídica y aunque la tuviera, por alguna cuestión extraña, ¿verdad? Pero aunque tuviera personalidad jurídica, de todos modos, a quien vincula es al banco, de manera objetiva. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que justamente en ese tipo de leyes, en las leyes de protección al consumidor, de los usuarios del sistema financiero y bancario, estaría una buena parte en donde va a ser responsable al banco. Aunque no diga que es inteligencia artificial, es una herramienta del banco. Y salvo excepciones, porque a mí no me gusta cerrar la puerta por completo, pero salvo excepciones muy específicas, casos muy puntuales, la responsabilidad recaerá en el banco y en el cliente, solo cuando tal vez el cliente haya hecho algo malo para autocausarse el daño, pero de lo demás, totalmente de acuerdo, Gerardo. Gracias, José Francisco. Te reitero una felicitación y el agradecimiento del Comité COLADE por esta charla tan brillante, y lo dicen los asistentes en un mensaje ahí, muy excelente la charla. Y lo más importante creo yo es que nos invita a seguir investigando y analizando al respecto, puesto que creo que COLADE hace bien en sentar las bases para que nosotros, por nuestra propia cuenta, pues sigamos investigando y analizando. Muchas gracias, Claudia. Yo aquí me quedo. Muy excelente charla y las preguntas fueron satisfechas en su totalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, José Francisco. Muchas gracias, Gerardo. Excelente, excelente exposición, muy ilustrativa, muy provechosa, muy oportuna. Y muchísimas gracias, Gerardo. Excelente moderación también. Mil felicitaciones por habernos acompañado en esta oportunidad.
También muchísimas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en este ciclo de charlas, de conferencias de nuestro Comité Colade. Queríamos al finalizar esta conferencia también invitarlos muy cordialmente a nuestro Congreso de Derecho Financiero que se llevará a cabo en Quito, Ecuador, el 2 y 3 de octubre de este año. El 3 y 4 de octubre de este año, allí los esperamos a todos. Bueno, no siendo más, que tengan un muy feliz resto de día y nuevamente mil gracias. Estaremos entonces enviando la presentación que muy gentilmente José Francisco nos ofreció compartir con todos nosotros. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Mil gracias. Muchísimas gracias para todos también. Feliz día. Feliz día. Hasta luego.